de bronce, de hierro. Nuestro Dios es un Dios real que oye no solamente los cantos de sus hijos, sino la oración de sus hijos. Es un Dios que nos habla, es un Dios que nos bendice, es un Dios que siempre ha tomado la iniciativa de comunicarse con cada uno de nosotros. Dios habló en el pasado tiempo, Dios nos sigue hablando en el tiempo presente y Dios seguirá hablando en el tiempo futuro. Solo hay dos voces en este vasto universo. Mire usted cuán grande es el universo. Es tan infinito, no infinito como Dios, pero el universo es tan grande, es tan vasto, y en este universo solamente caben dos voces. La voz de Dios y la voz de Satanás. La voz de Dios para edificar y construir nuestras vidas. La voz de Dios que nos infunde paz, que nos infunde verdad. La voz de Dios que nos motiva, que nos inspira todos los días. Hermanos, yo pienso que deberíamos cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios día tras día a través de su palabra. Porque su palabra nos motiva, nos inspira, su palabra nos levanta el ánimo, su palabra nos hace seguir adelante. Esa es la primera voz, la voz de Dios. Pero luego también en este vasto universo está la voz de Satanás. Ustedes van a recordar cómo Satanás con su voz engañó a Eva diciéndole con que Dios os ha dicho. Y no le bastó engañar solamente a Eva, quería también, hermanos, con su voz y con sus palabras, quería jugar con Jesús. ¿Recuerda usted el episodio en Mateo capítulo 4? Cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado en el Espíritu al desierto, y dice la Biblia que después de 40 días y 40 noches, como de una forma natural, Jesús tenía hambre y tenía sed. ¿Usted aguantaría 40 días sin comer? Pregúnteme a mí. Ni siquiera un desayuno. Pero Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y después de estos 40 días, dice la Biblia, que estando en el desierto, Satanás lo tentó con su voz, con sus palabras, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó también al pináculo más alto y le dijo y le mostró todos los reinos y le dijo: mira, Jesús, todo esto te voy a dar. Imagínese, Satanás le habló a Eva, ahora también le está hablando a Jesús, y a Jesús le está diciendo todo esto. Miren, qué mentiroso es Satanás con su voz, con sus palabras. Le está diciendo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Es como que Satanás estuviera diciéndole al propio creador del universo, al que es el dueño de toda la creación, al que hizo todas las cosas y son sustentadas por su poder. Es como que Satanás le está diciendo: mira, yo soy el dueño de todo, y si tú me adoras, todos estos reinos yo te los voy a dar. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber una voz más poderosa que la voz de Dios. Amén. Y no importa que Satanás meta su voz en este gran sistema del universo, pero Dios es Dios y su voz seguirá siendo la voz de Dios, y la de Satanás siempre quedará opacada. Y Jesús le demostró que Él sí es el verdadero Dios. Amén. Cuando yo voy a la Biblia, mis hermanos, me doy cuenta que Samuel en el Antiguo Testamento fue un niño que, al estar en la casa de Dios, como él aprendió a escuchar no la voz de Satanás, sino a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que en nuestro tiempo actual en que vivimos, hermanos, muchos de nosotros, las llaves, hermana Rebequita, miren, hermanos, en este mundo que vivimos,
La mayoría de los seres humanos sabemos oír, pero no sabemos escuchar. Sabemos oír, pero no sabemos escuchar. El problema es que no sabemos escuchar porque no hemos aprendido a escuchar. ¿Sabe cómo se define esta palabra escuchar? Escuchar significa prestar atención a lo que se oye, hacer caso de un consejo o aviso. Escuchar significa que yo estoy prestando atención a lo que mi padre está diciendo, al consejo que mi madre me está dando, al consejo que mis amigos me están advirtiendo, me están avisando. Escuchar significa que yo estoy atento con mi oído para hacer lo que me están diciendo. Eso es escuchar. El problema es que muchas veces solo sabemos oír. Si usted busca en el diccionario la palabra oír, oír simplemente significa percibir los sonidos por medio del oído. Eso es oír, como que mire, oigo un sonido. Pero escuchar es diferente. Escuchar es prestar atención a lo que se nos está diciendo. Oír simplemente significa percibir los sonidos por medio del oído. Y parece ser que muchos de nosotros solamente estamos percibiendo sonidos de la palabra de Dios, pero no estamos prestando atención a lo que Él nos está diciendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hablamos con nuestros hijos y les decimos, ¿me estás escuchando? Y uno bien sabe cuándo lo están escuchando o no. Uno bien sabe cuándo son indiferentes. Uno bien sabe cuándo de una forma sarcástica le están diciendo, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Pero uno sabe que no están poniendo atención. Están oyendo, pero no están escuchando. Hasta usted sabe que, como no sabemos inglés, nuestros hijos que saben inglés, a saber qué maldiciones nos dicen en inglés, porque entre dientes están ahí. No, my father. Y uno ni cuenta se da. Están oyendo, pero no están escuchando. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, yo me doy cuenta, hermanos, que Dios ha dejado oír su voz desde el principio de la creación. Si usted nota en el libro de Génesis, sin que tengamos que ir ahí, en Génesis 1 y 2, que se narra acerca de la historia de toda la creación, dice la Biblia que Él pronunciaba su palabra y a la orden de su voz las cosas se hacían. Solo un ejemplo, en Génesis 1, 3 al 26, lo lee en su casa la historia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, y las aguas se separaron. Y dijo Dios, hágase la lumbrera mayor, y se hizo la lumbrera mayor. Y todo fue por medio de su palabra, por medio de su voz. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Después de haber fracasado y haber escuchado la voz de Satanás, la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto y comenzó a preguntar, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios hablando. Imagínense, hermano, un Dios infinito que no podemos describir, que no podemos definir, porque ¿cómo podemos definir a Dios? Si Él es eterno, si Él es maravilloso, si Él es grande, si Él es en esencia, no podemos definir cómo es Dios, pero sabemos que Él es Dios. Ese Dios trascendente que trasciende todo el espacio, toda la tierra, todos los cielos, todos los pensamientos, toda la inteligencia, toda la sabiduría que pueda haber, ese Dios platica con nosotros, se comunica con nosotros. Dios el Creador tratando con su criatura, tratando con cada uno de nosotros. Y yo quiero llevarlos esta mañana a 1 de Samuel, en donde encuentro algo maravilloso. El tema de mi mensaje es como una petición: ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a escuchar tu voz. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no escuchamos su voz? Oímos, pero no escuchamos. Oímos, como hemos definido el oír, que es una percepción de sonidos, pero no escuchamos su voz. Y mira lo que dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 1,
Capítulo 3, versículos 1 al 10. Me doy cuenta, todos sabemos esta historia de Samuel cuando estaba en el templo. Y vean qué maravilloso cómo Dios le habla a Samuel desde su temprana edad. En el capítulo 3, ¿están conmigo, hermanos? Leamos antifonalmente y pongamos atención a esta historia maravillosa. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando había acostado con frecuencia, cuando comenzó a pensar, de modo que no podía ver. Samuel, mire qué maravilloso, Samuel durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y esto es bien importante, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a la casa de Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová le llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces se sentó y le dijo: vaya a joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué maravillosa actitud la de Samuel. Era apenas un joven, y todos sabemos que Samuel fue hijo de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, pero Dios le concedió este milagroso deseo, y de ahí nació Samuel. Y dice la Biblia que Ana lo llevó al templo, a la casa de Dios, y lo dedicó, y ¿sabe qué? Lo dejó en la casa de Dios para que sirviera. En el versículo 1 de este pasaje, la Biblia dice que Samuel estaba en la casa de Dios y estaba ¿qué? Estaba ministrando. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Miren, hermanos, qué triste para el pueblo de Israel en aquellos entonces, que la palabra de Dios, la visión de Dios, no había profecía, no había nada. Dice que escaseaba la palabra de Dios. Aún a Samuel no le había sido revelada palabra, porque la palabra de Dios escaseaba. Cuando un pueblo no tiene la palabra de Dios, es un pueblo que andará tropezando y tropezando, porque es un pueblo que estará viviendo a oscuras. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que su palabra es como una lámpara que alumbra los pies por donde van a ir nuestros caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice la Biblia? Y lumbrera a mi camino. Y el pueblo de Israel, hubo un periodo de tiempo que por su pecado, por su alejamiento de Dios, hermanos, se quedaron sin revelación y se quedaron sin palabra. Y dice la Biblia que escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, pero había un jovencito que ministraba en el templo y que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué le cuento la historia? Todos hemos leído esta historia maravillosa. Dios habló a Samuel, y Samuel